Prima di morir sul fango della vía, imiteremo Brescia Basol. Muy buenas tardes, la verdad que no pensábamos tener un atrio y esta cuestión, pero pues es el espacio que muy amablemente les reiteramos pues nuestro agradecimiento, pues las compañeras de La Morada nos cedieron. Pues está rotando la ponencia, sacamos 20 copias, afortunadamente pues el número quedó chico y ahora podemos pues sacar otras más. Pues la idea es presentar, como bien decía Felipe, pues algunos rasgos generales de esta época y pues algunas reflexiones sobre la historia del anarquismo pues en ese periodo en el país. Entonces, pues síntesis histórica del anarquismo en Colombia en 1920, Grupo Libertario Vía Libre, 29 de marzo de 2019. El presente trabajo es una breve síntesis de lo que podríamos llamar el periodo clásico del anarquismo en Colombia en la década de 1920. Recoge los materiales avanzados en los dos seminarios militantes realizados por nuestra organización sobre este tema en 2011 y 2015 y algunas investigaciones y fuentes primarias. El mismo inicia presentando un contexto general para luego ocuparse de la experiencia de la Liga de Inquilinos de Barranquilla, la Sociedad de Obreros Libres de Neiva, el Grupo Sindicalista Antorcha Libertaria y la Unión Sindical, Vía Libre y La Fola y el Grupo Libertario de Santa Marta. Si alguno conoce los materiales, alguna conoce los materiales pues, que hemos producido como grupo, entre ellos tenemos una pequeña aproximación, una propuesta de interpretación pues, de la historia del anarquismo en el país. Hacemos como dos grandes cortes, antecedentes indirectos, antecedentes directos, el periodo clásico de los 20, los coletazos de los 30, el interregno, digámoslo, la desarticulación, y luego pues un resurgimiento que se apunta desde 1970, que podemos dividir pues en tres grandes olas, desde pues el 70 al 88, el 88 al 2008 y pues la actualidad. Una parte importante de esa experiencia la sintetiza por ahí el compañero Iván, pero digámoslo, es una propuesta muy esquemática que queremos un poco pues debatir a raíz de cómo periodizamos la historia de este periodo. Lo que sí es claro es que hay una época clásica de apogeo donde el anarquismo como corriente pues sociopolítica logra liderar la mayoría de movimientos obreros y populares, los movimientos más importantes del periodo, y organiza miles y decenas de miles de personas en torno pues un programa de inspiración libertaria, de participación, de democracia liberante, etc. Y ese periodo clásico pues es específicamente el periodo de los 20. Como decía Felipe, pues el grupo y otros investigadores, pero especialmente nosotras, hemos hecho pues una reconstrucción bastante sostenida de este proceso, ya en dos seminarios militantes, el tercero y el décimo, hicimos una reconstrucción y vamos avanzando según también iban avanzando las investigaciones y pues hemos llegado como a una elaboración. Sin embargo, este no es un texto pues acabado, académico, toda la cita a otros trabajos está incompleta, digámoslo, es una aproximación. Contexto general. La década de 1920 supone un agitado periodo de la historia mundial. En materia económica, inicia con la crisis económica general de la inmediata posguerra de 1919-1921, la crisis corta de 1923 y en 1928 el septiembre negro y la Gran Depresión, cuyos efectos se prolongarán por cerca de una década. Sin embargo, entre crisis y crisis, esta época también supone una gran expansión económica mundial, jalonada por la inversión norteamericana que lleva a la designación de los locos años 20. En materia política, el derrumbamiento de los viejos imperios centrales lleva a la extensión del sistema republicano en Europa central y oriental, así como a la primera ola de concesión del sufragio femenino y derechos sindicales en los países centrales. El agrietamiento del control colonial del Reino Unido-Francia facilita el autogobierno de las colonias blancas del Commonwealth, el fortalecimiento del poder de los Estados Unidos, así como la emergencia de la cercada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en las que hacia 1927 se consolida el dominio stalinista. Y de las dictaduras fascistas de Mussolini en Italia en 1922 y Primo de Rivera en España un año después. El anarquismo en el periodo El anarquismo en el periodo experimenta una gran expansión asociada con la ola revolucionaria de 1917, seguida de una importante contracción. Se presenta el auge y la crisis del fenómeno anarco-bolchevique.
se instituye una nueva Asociación Internacional de Trabajadores Sindicalistas Revolucionaria en 1922. Se expande borrascosa una nueva ola de violencia terrorista entre círculos españoles e italianos. Y más adelante se presentan inmensos pero desconocidos la insurrección china de 1927 y la revolución en Manchuria de 1929. El panorama pues mundial está pues signado por ese relativo periodo de expansión, pero también pues por estas crisis, por el surgimiento de nuevos regímenes políticos, la ampliación pues de esta noción limitada de ciudadanía. A partir del 17 pues la concesión en Finlandia, Rusia, Reino Unido de formas de sufragio femenino y pues de algunos derechos sindicales. Y pues en particular en lo que atañe al anarquismo pues hay un grave auge que se podría situar entre el 17, el 21, el 23, pues que tiene como epicentro Rusia, pero se expande pues por todo el mundo. Y para mediados de los 20 pues un reflujo relativo, aunque el anarquismo pues sigue siendo un movimiento de masas. Pues está, digámoslo, la refundación sindicalista revolucionaria de organizaciones muy diversas, muy plurales, que van a constituir esa nueva AIT, como la sexta internacional, si se pone a echar números sumando las diferentes internacionales marxistas. Y bueno, hay toda una nueva oleada, a veces conectada con este fenómeno de reflujo. Muchas veces el fenómeno del terrorismo, el bandidismo se asocia justamente al reflujo de las luchas sociales, a la pérdida de influencia social de las anarquistas, a la pérdida de trabajo pues social amplio. Y en ese proceso pues se dan fenómenos como los atentados pues en España en medio de el periodo pues de los años de plomo, y en Estados Unidos pues las famosas atentados dinamiteros, en donde pues surge todo el proceso y de expropiaciones bancarias, de donde surge por ejemplo el proceso de pues Sacco y Vanzetti, que es retratado en una de las caricaturas pues de Pensamiento y Voluntad. Y se dan estos procesos que todavía son muy desconocidos para nosotras pues y para los anarquistas del periodo, pero que son muy importantes. Uno son las insurrecciones obreras contra el gobierno nacionalista chino, sobre todo en el sudeste del país, insurrecciones donde participa, es la primera fuerza pues el Partido Comunista Chino, pero también hay importantes sectores anarquistas que tienen influencia en sindicatos y ligas agrarias pues de decenas de miles de personas. Y además pues tenemos una experiencia que ha sido redescubierta recientemente y vale la pena pues conocer a profundidad, pues la revolución de los anarquistas coreanos exiliados en Manchuria después de la ocupación japonesa de Corea. Hay un movimiento de población muy grande hacia la zona también ocupada de Manchuria, y en ese espacio de mucha rebeldía campesina los anarquistas organizan una gran zona pues de autogestión campesina que dura por lo menos 2 años. Son centenares de miles de personas que se organizan pues bajo esa otra forma de organización social. En Colombia, en ese periodo en materia económica, se presenta, entre la crisis de 1921 y la temprana crisis de principios de 1928, un ciclo de gran expansión económica, jalonada por el aumento de las exportaciones del café, el auge de la inversión extranjera, principalmente norteamericana, asociada con las indemnizaciones por la separación de Panamá, que se concentra en transportes e industrias extractivas, y una profundización del ciclo de industrialización, que se prolongará al menos entre 1922 y 1927. En materia política se adelantan los gobiernos conservadores nacionalistas de Marco Fidel Suárez, la crisis presidencial de 1921, la administración del empresario Peronero Ospina y el gobierno del gramático Miguel Abadía Méndez, que afronta las jornadas de 1929 en medio del aumento de la erosión y la profundización y la división conservadora, disculpen el error. En paralelo, el liberalismo adapta sus estrategias, pasando del vago liberalismo social, el pacto de cogobierno minoritario, el mandato de oposición parlamentaria y finalmente la transición pactada a 1930. O sea, esto de que sectores liberales pues juegan a la oposición y luego hacen parte del gobierno y luego hacen transiciones pactadas, pues no es una novedad de la política colombiana, sino una tradición de larguísima duración, y sucede pues en ese mismo periodo en Colombia.
Y en materia cultural, esto es central, los centros urbanos más dinámicos experimentan de la mano del aumento de la urbanización y la proletarización el surgimiento de una nueva cultura obrera, de tradición plebeya y radical, que explicará en parte el auge del anarquismo. Entonces, 3 apuntes aquí muy puntuales. Lo primero es, se habla de una revolución industrial colombiana, el término es polémico, pero el país empieza a ser una economía industrial y los sectores industriales se convierten en los sectores, empiezan a ser los sectores más dinámicos de la economía. Hay antecedentes en 1870, hay proyectos desde 1910, pero hay un gran auge, una gran explosión en los 20. Entonces, en ese gran proceso de industrialismo se desarrolla pues todo este proceso de lucha social, lucha de clases, en el que participan las anarquistas. Lo segundo es pues esta cuestión del régimen político conservador. Cuando hablamos de la gran y larga hegemonía conservadora, a veces caricaturizamos, pensamos en una dictadura unipartidista, clerical y ya, y aunque hay mucha presencia clerical y son gobiernos muy autoritarios, por ejemplo, tienen esa disposición de expulsión de extranjeros perniciosos, de extranjeros anarquistas y socialistas, que la muy democrática Colombia deroga solo hasta el año pasado. En realidad tiene una importante participación local de fuerzas pues liberales, ¿sí? Los liberales son gobierno local, los liberales aprueban proyectos en el Senado, ninguna novedad bajo el sol, y el Partido Liberal está respondiendo a lo que fue pues la gran irrupción y luego el fracaso del Partido Socialista Colombiano, que logró quitarles base electoral. El Partido Liberal afirma en 1922 una plataforma donde dice somos socialistas, somos progres, somos de izquierda, y en el 25 están cogobernando con Pedronel Ospina. Nada de lo que sorprenderse demasiado, no hay demasiadas novedades en ese tipo de estrategias políticas. Finalmente, y esto es clave, la explicación fuerte, digámoslo, del auge del anarquismo en el periodo, aunque tiene como condiciones pues la política y la economía, sobre todo pues se explica por la cultura, ¿no? La cultura política de los de abajo, la cultura política de los sectores obreros y populares, y con este surgimiento de lo que Archila llama una cultura radical, que él lo explica para el caso pues de Barranca Bermeja, migrantes recientes que no tienen fuertes vínculos con la Iglesia Católica, muchos son jóvenes, que salen de los espacios de control tradicional de los gamonales, empiezan a socializar en medio de un medio político muy convulso y adquirir otras experiencias que vienen de una tradición liberal radical, pero la revolucionan, la transforman desde adentro. Pero podemos extender la hipótesis, no solo decir sea en la ciudad petrolera de Barranca, sino pues generalizarla para diferentes partes del país. Incluso uno podría decir que hay sectores de Bogotá, incluso de Medellín, que comparten pues estas características. Eso en cuanto pues a nuestro contexto general. Empecemos con las experiencias. La Liga de Inquilinos de Barranquilla se reorganiza. No, pues. Un momentico nomás. ¿Y ese es el video? Creo que el video no está. No importa tanto el computador, sino sobre todo el video. Sí, ya. Listo, qué pena, y las interrupciones nos hacen fuertes. Se reorganiza la Liga de Inquilinos de Barranquilla en 1923, retomando una experiencia anterior de 1920. La Liga inicia una gran ola de actividad pública un año después, fomentando agrupaciones en 4 barrios de la ciudad: San Roque, San Nicolás, Rosario y Barrio del Cementerio. Se estructura alrededor de un comité central responsable de una asamblea general y unos comités femeninos y de propaganda, que al parecer mantenían tensiones políticas a su interior. La organización buscaba el abaratamiento de los arriendos de los precios de los hospedajes para la población trabajadora migrante y la mejora de las condiciones edilicias. Su pliego de exigencias incluía el abaratamiento en un 50% de los alquileres, la promulgación de una ley nacional que fijara el interés máximo que podrían ganar los arrendatarios, sustituir los pagos diarios por pagos mensuales, mejorar la higiene de las habitaciones, suprimir la ley de desahucios y negociar los alquileres únicamente alrededor de la propia liga. De alguna manera la liga pretende establecer
lo que en el mundo sindical se conoce como pues la tienda cerrada y closet shop, y es que los contratos se negocian únicamente a través pues de la organización pues de trabajadores, o en este caso de arrendatarios, ¿no? Solo hay trabajadores, solo se puede contratar trabajadores sindicalizados, o solo se podrían negociar contratos de arrendamiento a través de la liga. Pronto la organización, que alcanza su mayor actividad entre octubre y diciembre de 1923, sufre el bloqueo empresarial hacia sus actividades, lo que lleva a una convocatoria de boicot contra los empresarios del teatro Di Domenico, que a su vez solicitan y consiguen la ilegalización de la organización por parte del alcalde de la ciudad. En respuesta a este decreto, disculpen la cantidad de errorcitos, se organiza una huelga general de 24 horas en noviembre de 1923, convocada por el Comité Femenino, aparentemente de tendencias más liberales, con interlocución con el alcalde de la población. Paro que las autoridades calculan que había llevado a la paralización del 80% de las actividades de la ciudad y se había zanjado con el choque entre grupos de trabajadores y fuerzas policiales. La liga es liderada por el anarquista peruano Nicolás Gutarra, nacido en 1893, que llama a las asambleas y mitines, a la organización de la huelga general, el boicot del sabotaje contra los caseros y la organización de la acción directa de los inquilinos. Gutarra es un antiguo integrante del grupo editor de La Protesta y la segunda Federación Obrera Regional Peruana, la FORP, así como un destacado organizador del Comité Pro Abaratamiento de las Subsistencias y la Liga de Inquilinos del Callao. Agitador de la huelga general de 1919, que ha viajado por Chile y Brasil antes de radicarse en Colombia, país del que posteriormente saldrá para dirigirse a Guatemala y Estados Unidos. Gutarra es apresado por las autoridades, su documentación es requisada y luego, el 31 de enero de 1924, es expulsado del país por extranjero pernicioso en virtud del decreto 141 de ese año. Archila considera a Gutarra como el mayor líder de masas del anarquismo en el periodo, y Cáceres apunta que la presión ejercida por la organización logró rebajarse los alquileres entre el 25 y el 30%, así como una disminución de los inquilinatos en la ciudad. Se hace una de las principales, una gran huelga general en la ciudad de Barranquilla, que había tenido movimientos en los 10, en el 18, pero de forma más inorgánica. Esa huelga general tiene un alto acatamiento, es masiva, pero el gobierno liberal, por supuesto, de Barranquilla, reprime a los organizadores. La liga parece que está muy centrada en la gran personalidad magnética de Gutarra, y pues empiezan a desarmarlo a partir de las tensiones internas que existen a su interior. Aparentemente el Comité Central Femenino, que es una organización muy interesante y muestra el interés de las organizaciones sociales del periodo por integrar a las mujeres en momentos en los que, por ejemplo, no es legal el divorcio, las mujeres no tienen permitida el acceso a la educación superior, ni decir del voto. Es bien interesante, pero parece que el Comité Femenino es de tendencias más conciliadoras. Incluso en el volante que nosotros reproducimos hablan de una huelga pasiva, de una huelga de quedarse en la casa, dominguera, matera, dicen los argentinos, y Gutarra llama a una movilización más activa. Gutarra es así uno de los grandes personajes del anarquismo continental, digámoslo. A medida que vamos conociendo más de la historia del anarquismo en nuestra región, salimos un poco del énfasis único y exclusivo en el Cono Sur, que los compas del Cono Sur han también construido esa historiografía muy autocentrada, y nos encontramos con este personaje que está en huelgas generales por toda Latinoamérica, que organiza huelgas de trabajadores bananeros en Guatemala, huelgas de los inquilinos en Barranquilla, protestas antimilitaristas en Chile, por supuesto las grandes huelgas generales del Perú. Y aunque vemos que hay una conexión con, por ejemplo, Argentina y el proyecto de la protesta humana, luego solo la protesta, parece que las influencias hacia Colombia pueden pasar por el Cono Sur, pero también, y más directa e inmediatamente, pasan por Perú, por Ecuador. Ya lo iremos revisando. Esto sobre Gutarra. Hubo una discusión, el compañero Sergio Cáceres, que nos presentó en su momento los avances de su tesis de grado sobre el tema, presentó eso en un seminario militante. Los peruanos del Archivo Anarquista Peruano lo publicaron, se armó una discusión. Parece que Gutarra da unas fechas de que nacen
tal pueblo en tal año a la policía colombiana y otras a las autoridades peruanas, y eso hace parte también de este registro, pues de esta complejidad y de este interés que pues tiene una labor así documental como la que hacemos, que es pues en un archivo policial, en una cantidad de documentos que decomisan los policías a los agitadores políticos, que es realmente cierto. Toca hacer, pues hay un ejercicio interesante pues de crisis historiográfica, ¿no? Eso le pasa pues a la izquierda hasta hoy. Quién estaba en una protesta, quién solo estaba caminando, quién pertenecía a una organización, quién no, todo eso pues hace parte de esa complejidad, y pues en esta historia todavía tenemos sobre todo pues las fuentes policiales, y pues estamos en el esfuerzo de saber construir otras fuentes alternas para pues tener una visión más compleja. La Sociedad de Obreros Libres de Neiva. En diciembre de 1924, el comerciante de origen griego evangelista Priftis, que también algunos dicen Pristis, vamos a decirle Priftis, llega tras un largo periplo sudamericano al suroccidente de Colombia. Priftis, natural de Corfú, que había emigrado a la Argentina con 24 años, para su arribo a la República Andina ya cuenta con 36 años, y se pone en contacto con los editores del periódico Humanidad de Cali y la Unión Sindical de Bogotá, distribuyendo la publicación anarquista ecuatoriana El Proletario, editado por el Centro Gremial Sindicalista, que a su vez impulsa la Federación de Trabajadores de la Región del Ecuador, la FTRE. Tras un accidentado viaje por Tumaco y Buenaventura, el intelectual griego dicta una conferencia en el Centro Obrero de Cali, que le vale la expulsión de la ciudad por parte del alcalde. En enero de 1925, Priftis llega a Bogotá, donde la Unión Sindical le encomienda la realización de una serie de giras de propaganda para estimular la organización entre los trabajadores portuarios del río Magdalena y su posterior incorporación a la UES, en compañía del líder anarquista Ismael Gómez Álvarez y el dirigente socialista de Girardot, Ángel Cano. El griego, que mantendrá correspondencia con anarquistas ecuatorianos y colombianos y destacará el papel de la Unión y su publicación en Sindicalista en la organización a nivel nacional. En su recorrido junto con González Álvarez por las poblaciones ribereñas del Alto Magdalena, Priftis será nombrado secretario de la Unión Obrera de Girardot y más adelante impulsará la organización de la Sociedad de Obreros Independientes de Haití, y en abril del mismo año de la Sociedad de Obreros Libres de Neiva, Solibres, que tenía por lema Sin política, sin fronteras. Solibres incluirá en su pliego de exigencias a los empresarios ribereños reclamos, disculpen el error, de la construcción de un barrio obrero en buenas condiciones, escuelas laicas y bibliotecas populares, salas de maternidad y asilos de ancianos, así como la apertura de una casa del pueblo como sede sindical. Además, incluirá dentro de sus estatutos la importancia de las mujeres y la prioridad de la organización, y la prioridad de la organización de sociedades femeninas conectadas a la organización obrera. O sea, al igual que el comité femenino, pues en este caso sería una sociedad de mujeres de Solibres. Por estas fechas, el griego publicará un artículo en el periódico Humanidad, número 2 del 23 de mayo de 1925. No hace un año que empezó la evolución radical del obrerismo en Colombia, y sin embargo, en tan corto tiempo las ideas libertarias se han formado por completo. Más adelante, Priftis será arrestado por las autoridades colombianas y deportado a Ecuador, donde participará de la fundación del Partido Socialista Revolucionario de este país. Bueno, el caso de Priftis es muy interesante, es pues también un trotamundos, un cosmopolita que pues pasa por toda la cordillera hasta llegar a Ecuador y Colombia. Y sucede como sucede con muchos de los migrantes, que se politizan en estas regiones. Muchos se educan políticamente son en los conflictos de los países a los que emigran y luego van a sus países de origen con esas ideas. Por supuesto, es un movimiento de doble ritmo, o sea, también existen los que politizados llegan a estos países, pero también quienes es en ese proceso pues que consiguen organizarse. Un poco para romper con esa idea un poco unidireccional pues que todavía se lee en la historiografía, vinieron desde afuera con esos planteamientos políticos, y muchos es desde adentro que se acercan a esos planteamientos políticos. Lo segundo es que hay un debate muy interesante. Un compañero historiador, Oscar Vargas, hizo una reseña pues del recorrido de Priftis. Notaba pues que por todos los países por los que había pasado pues había un movimiento anarquista activo, pero por lo que tenemos información hasta el momento, y en eso la pues disciplina histórica es un poco cauta, solo podemos decir que participa políticamente
en Ecuador y en Colombia. Hay movimientos muy activos en Chile, en Perú, en Argentina, pero por lo que sabemos, pues su labor como propagandista y organizador se centra pues en esos dos países. Lo tercero es, bueno, esta conexión con los ecuatorianos. La FTR, por ejemplo, es la organizadora de la Gran Huelga General de Guayaquil, que desemboca pues en la masacre de 1922, y es una organización pues sindicalista libertaria, pues con una importante implantación en el vecino país, ¿no? Incluso los anarquistas ecuatorianos van a permanecer más activos y organizados durante la década de los 30 en comparación pues con la experiencia colombiana. Y bueno, finalmente Prifty se ha expulsado, pues se le vuelve a encontrar pues fundando el Partido Socialista Revolucionario del Ecuador, y pues en una transición ideológica pues abrazando pues otra propuesta política. Este es uno de los temas clásicos de controversia en la historia, pero también en el debate contemporáneo. Cuando se es anarquista, es una quinta esencia natural, se nace, es una cuestión estética, es una cuestión puramente doctrinal, y la verdad que por lo menos desde esta mirada pues es una cuestión de actividad pública y política, de actividad social. Se es anarquista mientras se milita por el anarquismo. En ese sentido, cuando Prifty se acerca a una propuesta distinta al socialista, pero distinta, pues se está acercando a otra propuesta política. Puede haber momentos en los partidos marxistas o en las organizaciones de otras tendencias ideológicas donde hay pues elementos políticos que vienen del anarquismo, pero venir del anarquismo no lo hace anarquista, o leer del anarquismo, que está muy bien, por favor que toda la dirigencia de izquierda conociera el anarquismo, tampoco pues lo acerca necesariamente a sus planteamientos. Entonces podemos decir que hay como un cambio ideológico, pero durante el periodo en el que está en su primera instancia en Ecuador y en Colombia, hace una labor pues conectada con los anarquistas. Antorcha Libertaria y la Unión Sindical. Formación de la Unión Sindical Colombiana de Bogotá entre 1924 y 1925, de liderazgo anarquista. La Unión edita el periódico El Sindicalista, dirigido por Rosso. La organización es impulsada por el grupo sindicalista Antorcha Libertaria, del que hay registro desde noviembre de 1924. Antorcha Libertaria edita la publicación Voz Popular, originada en 1922 como Seminario Liberal Obrero, con 33 números publicados hasta enero de 1923. Suspendida por 6 meses en 1924 y reorganizada para finales de ese mismo año como periódico de los trabajadores y órgano de Antorcha, bajo la dirección de Carlos F. León y la administración de Luis Rosso. Esos van a ser nombres que nos vamos a encontrar todo el tiempo. Rosso y León son destacadísimos pues activistas anarquistas bogotanos de los 20. O bueno, que actúan en Bogotá, no sabemos su presencia geográfica, aunque son colombianos. Rosso defendía desde años pasados la necesidad de una organización obrera fuerte y autónoma de los partidos políticos. Explicando la nueva visión del periódico se decía: un grupo de compañeros en cuyos corazones palpita la idea generosa de los ideales fecundos ha querido que la voz popular no calle indefinidamente. Y he aquí que después de 6 meses de silencio, vuelve el verbo libertario a conmover con sus rugidos a los explotados, a penetrar en el cerebro obstuso de los que necios no quieren ver el solo y las musas rojas de las tendencias libertadoras, a buscar en el oscuro antro de las miserias y los dolores las rebeldías de los cuales modernos espartacos no tengan miedo a los sacrificios. Su fuerte contenido ideológico se hace presente en la inclusión de artículos de Anselmo Lorenzo y escritos contra la política electoral y análisis de los movimientos obreros recientes, como los de la primera huelga de los trabajadores petroleros de la Tropical Oil Company, la Troco, de octubre de ese año, de 1924. Es una anotación acá. Un investigador colombiano, Paredes Goicoechea, rastrea pues los orígenes liberales radicales del anarquismo, que son también los orígenes liberales radicales en las tradiciones plebeyas pues del socialismo y del comunismo. Es claro que hay muchos elementos que vienen de ahí. En el caso de Antorcha, de la Voz Popular, pues incluso la misma publicación del periódico, pero también que hay una serie de mutaciones y de rupturas políticas que hace que, manteniendo esa tradición plebeya, sean otra cosa que la experiencia radical liberal. Entonces pues conviven, digamos, el anarquismo hereda pues toda esa tradición pues democrática, republicana desde abajo, socialista desde abajo, pero es
además de esas cosas, una corriente sociopolítica original. Entonces, como pues para tener presente pues esta cuestión entre tradición y novedad. Los integrantes de Antorcha lideran el Sindicato de Paños de Colombia, con Rosso y Gerardo Gómez B. a la cabeza, y el gremio de tipógrafos, con León e Ismael González Álvarez, al tiempo que influencian que acompañó a Pritis al Magdalena, al tiempo que influencian los gremios de negociadores de prensa, que edita la publicación Civilización, ya lo vimos, panaderos y conductores de tranvía. Impulsan la Casa del Pueblo, ubicada en la calle 1460A, tradicional institución obrera de la capital, y conforman la llamada Imprenta Mundial, donde editan buena parte de su material. Explicando sus objetivos políticos, el grupo apunta: ante el despertar de la conciencia proletaria, ante esta iniciación de nuevas actividades, ante el gesto de viril independencia que está dando muestra el pueblo colombiano, es natural que la juventud se sienta impulsada a la acción. Tal es el origen de la constitución del Grupo Antorcha Libertaria, del cual es órgano desde hoy este periódico. Quizás es suficientemente conocida de los obreros nuestra orientación libertaria. Bástenos anotar que el régimen burgués va creciendo en potencia y es necesario que las luchas proletarias ocupen más extensión y adquieran más poder y valor, y el mundo del trabajo se haga más aguerrido, y cada victoria le dé mayores bríos y cada fracaso le traiga mejores enseñanzas. Los sindicatos, como organismos específicos de clase, tienen la misión de capacitar a los obreros para la lucha contra el capital, infundiéndoles el espíritu de solidaridad, identificando sus intereses, estimulando su rebeldía, alejándolos de la tenebrosidad de la abyección. Así entendemos nosotros sindicalismo, así lo practicamos y de esta forma procuramos difundirlo. Muy bonito. Aparte pues, del estilo lírico, pues anotamos una serie de cosas, ¿no? En esta cuestión de la investigación histórica, pues nos encontramos con conceptos que evolucionan a lo largo del tiempo, pero además conceptos que pueden tener significados diferentes para diferentes personas. No hay casi ningún concepto con un significado puro, natural, innato, ¿no? Cuando los neoliberales hablan de autogestión, hablan pues de la autofinanciación de las empresas, y cuando dicen que propagan la autogestión, pues lo están diciendo en esos sentidos. Nadie en el anarquismo renunciaría a ese término, pero la autogestión no tiene ninguna cualidad mágica, es un concepto, una palabra más entre varias. Cuando se hablaba de colectivismo y los por ejemplo, personajes del liberalismo de derechas hablan del colectivismo como lo opuesto al respeto al individuo, y después, pues se habla para los anarquistas de un entendido del colectivismo, y para otras corrientes, pues tiene otro significado. Entonces, cuando la tradición sindicalista revolucionaria, desde 1900, 1910, 1920, en periódicos, mitines, libros, conferencias, utiliza términos como poder de los trabajadores, poder obrero, organización obrera, está defendiéndolo en esos términos. ¿Otras corrientes políticas ideológicas pueden usarlo? Sí, pasa con todos los términos. Grupos fascistas se llaman, el Partido Fascista de Eslovaquia se llama el Partido de la Libertad. Libertad era una famosa prisión de la dictadura de Bordaberry en Uruguay, y nadie va a dejar de usar la palabra libertad. Los conceptos tienen pues diferentes significados, y en este caso la tradición sindicalista revolucionaria utiliza constantemente las apelaciones al poder de los trabajadores, que tiene que ver también con una cuestión práctica de que se entiende que con un sindicalismo organizado, fuerte, que presiona a los patrones, que impone condiciones laborales, pues está ejerciendo un tipo de fuerza social que condiciona pues situaciones, ¿no? Continuemos. En su declaración de principios, Antorcha Libertaria condensa en el número 80 de la Voz Popular, disculpen el error, señala: la precaria situación de la clase trabajadora es fruto obligado de la ignorancia en que la burguesía la ha mantenido, para facilitar por este medio su explotación. Es indispensable la preparación de la clase laborante, que pueda en un momento dado ejercer el control de todas las industrias hasta regular la producción. Reconocida la actual división de la sociedad en dos clases, de las cuales la más numerosa, o sea la productora, carece de los medios indispensables de vida, urge organizar a los productores, identificar sus particulares intereses. En contraposición al capitalismo con su cortejo de improductores, se impone el análisis de las actuales instituciones capitalistas como órganos que son de la burguesía. El derecho legislado no traduce sino la aspiración de la clase dominante. Los fanatismos religiosos tienen que ser derribados por el libre análisis, los dogmas reemplazados por las creaciones de la ciencia, y los instrumentos de todas las tiranías desmenuzados por la fuerza creadora de los libertarios. Las nacionalidades no se excluyen, sino que se complementan entre sí.
la burguesía, por medio de las fronteras y en nombre del patriotismo, ha dividido los ejércitos de productores, oponiéndose así a que la fraternidad impere sobre la tierra. Digamos, el fuerte discurso pues sindicalista revolucionario, sindicalista libertario. En su análisis pues de la historia del anarquismo a nivel mundial, Felipe Correa, un investigador brasilero, habla de que pues hay dos grandes tendencias pues del anarquismo organizado en el mundo, y la más numerosa y la más constante ha sido sobre todo pues el sindicalismo revolucionario, que tiene diferentes especificidades, matices en su interior, y un sector minoritario pero pues importante en diferentes periodos pues es de alguna manera las organizaciones anarquistas específicas. Pero a lo largo de la historia, y eso en Colombia es claro, la mayoría, por lo menos en el periodo anarquista clásico, la mayoría de anarquismo organizado que se hace a través de la propuesta sindical. En 1924 se experimenta en el país una reactivación de las luchas obreras, actividad que será especialmente notoria en Bogotá. Así, los trabajadores de la empresa de energía eléctrica y cemento Samper se encuentran en conflicto, por lo que se convoca una asamblea de solidaridad en la Casa del Pueblo a la que asisten 15 gremios. En la reunión se convoca un comité solidario que llama a organizar una huelga general de solidaridad en la ciudad. Si bien solo 3 sindicatos respaldan plenamente la convocatoria a paro y uno más declara su propia adhesión, el de panaderos. Al parecer el paro general no se realiza, pero el comité sí juega un papel clave en el desarrollo de este conflicto. Este conflicto en particular da para un debate historiográfico muy interesante. Hay quien dice la unión sindical y los anarquistas tenían presencia en 3 gremios, los 3 gremios que dicen vámonos a paro ya, que son Paños de Colombia, no es un pequeño negocio artesanal, sino la principal industria textil de Bogotá, no el principal puesto textil del país que ocupa Medellín, pero sí pues de la capital nacional, los tipógrafos con pues León y los voceadores de prensa. Pero esto es bastante incompleto. Luego empezamos a encontrar en el grupo de la Unión Sindical, el grupo Antorcha Libertaria, sellos, correspondencia de los tranviarios, que es el sindicato, digámoslo, de servicios moderno, de la industria punta en la ciudad. Encontramos, los panaderos dicen, pero hacemos nuestra asamblea y la convocamos. O sea, dicen, nos vamos a sumar, pero espérese de tantico, nos organizamos. Y así con varios otros gremios. Entonces, de nuevo, el mito que construyen los socialistas para legitimarse y plantear que el anarquismo, por ejemplo, es solo de los artesanos, o solo de la pequeña burguesía, o solo de los campesinos, que además es un mito que cambia dependiendo del contexto histórico, porque pues sería muy grosero generalizarlo siempre, pues no se cumple tampoco en Bogotá y no se cumple tampoco en Colombia. Entonces están en la industria de punta, en los tranviarios, están en los sectores artesanales calificados como los tipógrafos, están en la industria, digámoslo, grande como la de textil, están en actividades de muy baja calificación como pues los voceadores de prensa, pero también están los intelectuales obreros que son los tipógrafos. Bueno, hay una complejidad pues del movimiento de trabajadores que se identifican con los planteamientos libertarios. En 1925 se organiza el segundo Congreso Nacional Obrero de la Federación Obrera Colombiana. El presidente de la comisión organizadora es Carlos F. León. El propio León y Rosso, en calidad de presidente de la Unión Sindical, encabezan la sesión de instalación, y la propuesta de estatutos para reorganizar la federación se basa en el modelo federalista de la Unión Sindical. La labor de la Unión Sindical y su hegemonía en el movimiento obrero del periodo será reconocido por el gremio socialista Editor de la Humanidad en los siguientes términos. La Unión Sindical es, en Colombia, la más alta autoridad, ya porque es la unión de todos los gremios organizados, y ahora porque ha sido y es una entidad de principios. Entonces, dos cuestiones acá. La primera es, de nuevo, un debate historiográfico. A lo mejor muchos han escuchado la periodización clásica que hace Torres Giraldo, y a través de Torres Giraldo, Neófilo Medina, etcétera, muchos investigadores del tema pues de los movimientos obreros y socialistas en el país, sobre los congresos obreros. Y Torres Giraldo dice, hay una FOC liberal, y luego está la CON, pues dirigida por los marxistas, dirigida por mí, y pues ahí empieza la cosa a organizarse en serio. Parece que la cosa no es así. En el registro documental, incluso que haya mezclas en la Unión Soviética, se referencia sobre todo esta Federación de Obreros Colombianos, que también se habla de la Federación Nacional Obrera. No hay, digámoslo, tanta claridad sobre el nombre, y pues emerge claramente el liderazgo
anarquista. Y hay un problema con Torres Giraldo, que sigue siendo pues uno de los grandes dirigentes populares pues de la primera mitad del siglo, pero tiende mucho a ocultar a sus detractores políticos, a subvalorar otras fuerzas que le hacen sombra. Y es que La Humanidad, el periódico que él edita, dirige, publica pues un artículo hablando del liderazgo que ejerce pues la Unión Sindical pues de los libertarios y la influencia que tienen en su periódico. Mauricio Flores, que hace unos años investigó pues sobre el tema, descubrió una colección de La Humanidad, muchos artículos en una propuesta de socialismo más bien diverso, ecléctico, pues donde se defendían ideas anarquistas. De nuevo Torres Giraldo nos borra ahí con el codo parte de su propia experiencia política, ¿no? de su propia experiencia, que es muy interesante. Y lo segundo es esto de los modelos que toma el sindicalismo revolucionario, los modelos que toman los libertarios en el mundo del trabajo. En América Latina hay un gran modelo que muchos conocemos, muchos conocerán, que es el de la Federación Obrera Regional Argentina del Quinto Congreso, que es el modelo de la organización obrera anarquista y las sociedades de resistencia con base ideológica. Pero ese es uno de los modelos, uno muy importante, pero uno entre varios, y en la década de los 20 uno minoritario. El modelo que la mayoría de libertarios, por ejemplo, el Cono Sur, en Argentina y Uruguay, están defendiendo es el de la Unión Sindical, que tiene una influencia anarcosindicalista, pero es una organización, entre comillas, más amplia, más pluralista, pero que tiene pues un programa y unas orientaciones de principio y práctica pues influidas por los libertarios. Ese es el caso pues de la Unión Sindical Argentina, que en su primerísimo periodo dirigen los de la Alianza Libertaria Argentina, o la Unión Sindical Uruguaya. En Colombia parece que los compañeros de Antorcha Libertaria siguen un modelo similar. ¿Conocían o no de primera mano esta experiencia? Todavía no es tan claro. Luego, cuando llegue Colombo y García, ellos sí han estado en Argentina y probablemente pongan al día a los colombianos de estos debates. Pero lo cierto es que este modelo de sindicalismo libertario, por lo menos que se desarrolla en Bogotá, es uno entre varios que existen en el continente, y después hay que tener cuidado en la generalización pues de el modelo sindical. Listo. León, en su discurso de apertura del Congreso, del segundo Congreso Obrero, sostendrá: los trabajadores tenemos una sola arma, infalible e invencible, si la sabemos usar conscientemente. Esa arma es la organización. Y cuando hablamos de organización nos referimos a la de carácter industrial sindicalista. Está llamada a verificar cambios, estamos llamados a verificar cambios de importancia en la estructura económica de la sociedad, porque el sindicalismo es en sí una evolución social que desenreda a los productores entre los escombros del sistema actual con una rapidez mayor de la que ellos mismos se suponen. Enseña, en una palabra, que para el pleno apogeo del hombre sobre la tierra hay que destruir todo un sistema que se basa de un lado en la imposición y de otro en el espíritu de obediencia. El espíritu que nuestra doctrina combate por medio de la educación con ideas de independencia, que excluyen el atávico y explotado principio de autoridad. Dentro del sindicalismo no es meramente la necesidad económica de tener, lo que mantiene unidos a los hombres de labor. Es también la esperanza y la inspiración derivada del principio de solidaridad humana y el desarrollo de establecer la hermandad de los hombres en el mundo. En la comisión que preside el desarrollo de las sesiones se encontraba el dirigente socialista Ignacio Torres Giraldo, pero también el líder gráfico Arbeláez. Son Torres Giraldo, Arbeláez y la presidencia honoraria de Quintilame, que está preso. En materia orgánica, la FOC establece una dirección colectiva, pluralista, de socialistas minoritarios y anarquistas mayoritarios, con Rosso como secretario de Finanzas, León de Relaciones y Gómez de Organización. Bueno, aquí dos apuntes muy concretos. Esta cuestión del modelo sindical vuelve a surgir. Los libertarios bogotanos defienden el modelo de organización sindical por industria. Los trabajadores de todo un ramo económico se organizan. Y hay otras formas de organización, por ejemplo la Argentina por oficios, ¿sí? En un cine, los de crispeta, los de cafetería tienen su unión gremial, los acomodadores unión gremial, los proyectores unión gremial, y las vendedoras de boletas, que es un oficio más feminizado, su propia unión gremial. El sindicalismo de empresa pues dice vamos a reunir a los del cine, y el sindicalismo de industria pues a todos los de esa actividad cultural.
Esa es lo que estaba intentando en ese momento implementar la CNT española, y eso es, por ejemplo, lo que desarrolla la Industrial Workers of the World, la IWW, en el mundo. No hay un solo modelo pues de organización, y digámoslo, los libertarios bogotanos leen que ese es el más propio para estas condiciones. Y lo otro es esto, que es pues clarísimo en el grupo sindicalista Antorcha Libertaria, pues que hay una gran centralidad pues del movimiento obrero. Ellos mismos son trabajadores, y podemos en la actualidad pues tener una visión mucho más diversificada de las luchas y las opresiones sociales. Sin embargo, en ocasiones caricaturizamos, decimos, esas condiciones de bienestar de los voceadores de prensa de los 20 que les permitían sindicalizarse. ¿Cuáles condiciones de bienestar? Trabajo de sol a sol, todos los días, sin protecciones laborales, sin ninguna legislación. Digamos, esa es la realidad de buena parte del movimiento obrero de influencia libertaria en esos años. Entonces, nuestra explicación para nuestra falta de incidencia en el movimiento de trabajadores no puede pasar porque las condiciones son muy precarias, porque esta gente estaba exactamente en la misma situación. Por supuesto, hay muchos cambios culturales, políticos, económicos que hay que tener siempre presentes, pero no podemos idealizar, porque leímos que los obreros ingleses de los 60 estaban muy bien, que los trabajadores bogotanos de los 20, mejor dicho, eran la prosperidad y la abundancia, sino pues que tenían una serie de condiciones que en gran parte a su propia lucha pues sindical empiezan a mejorar. Listo. Me perdí. Segundo Congreso Obrero, discurso de apertura. En 1926 se organiza el grupo Pensamiento y Voluntad con la participación de Rosso, León y los anarquistas extranjeros Juan García, de origen español, y Filippo Colombo, de origen italiano. El grupo edita el periódico del mismo nombre y mantendrá correspondencia con el grupo libertario de Santa Marta. En la segunda huelga petrolera de los trabajadores de la Tropical Oil Company en enero de 1927, convocada por la Unión Sindical Obrera, la USO, que se extiende como huelga general al transporte del río Magdalena y la mayoría de industrias de Barranca Bermeja, son apresados junto con el dirigente social revolucionario Raúl Eduardo Maecha, pues el principal dirigente de la USO del periodo, los anarquistas Biófilo Panclasta, en San Gil además, Filippo Colombo y Juan García. Estos últimos al parecer participando de una serie de giras por los pueblos del interior del Santander. Una mención aquí muy concreta, ha sido muy difícil encontrar las biografías de los anarquistas extranjeros que participan en Colombia, y el único que hemos logrado referenciar es Filippo Colombo, pues que viene de Italia, participa de una serie de grupos anarquistas y de organizaciones sindicales, luego emigra a Argentina, se acerca a lo que se conoce como el sector antorchista en los 20, cercano a Rodolfo González Pacheco, a los gremios sindicales autónomos. Llega a Colombia y luego estará combatiendo en la Revolución y la Guerra Civil Española, donde pues fallecerá. Es una historia pues así como la de Gutarra, extraordinaria, muy interesante, pero pues falta construir las referencias a los demás. En parte creo que el problema con Juan García es que tiene un nombre muy genérico, pero pues habría que hacer pues las referencias a los demás, o quizás es un seudónimo, todo eso puede pasar. En noviembre y diciembre de 1928 se hace visible un centro de unificación y acción revolucionaria, el CUAR, bajo el gaseoso lema Revolucionarios de todos los ideales unidos. El mismo estará formado por los grupos que editan las publicaciones anarquistas Voz Popular y El Libertador, dirigido al parecer por Biófilo Panclasta y Julia Ruiz, junto con los periódicos El Socialista de Juan de Dios Romero y Claridad de Erasmo Valencia. Este importante sector político llama a la celebración de un cuarto Congreso Obrero Nacional con participación campesina, femenina y estudiantil, en oposición a la dirección hegemónica del PCR, evento que al parecer no llega a realizarse. Aquí dos anotaciones. La primera pues es que los anarquistas construyen junto con socialistas disidentes pues este centro. Juan de Dios Romero es un activista que viene desde la época pues del Partido Socialista, cercano al primer Partido Comunista, y luego opositor pues a la dirección de Uribe Márquez del PCR. Sin embargo, pues uno de los líderes obreros pues más importantes del periodo. Y el otro es Erasmo Valencia, que también pues es socialista, que trabaja pues como abogado con los colonos del Sumapaz, con los campesinos cafetaleros pues de las haciendas del Sumapaz, y que va a ser, luego lo reseñará pues Rocío Londoño y otros investigadores, pues el gran maestro y formador político de Juan de la Cruz Varela, ¿no?
tanto Valencia como Juan de Dios no son anarquistas, pero confluyen en este proyecto con los anarquistas. Y lo segundo es, digamos, en la reconstrucción que se hace de la historia pues de los movimientos socialistas en el país, siempre hay pues una centralidad pues en el Partido Socialista Revolucionario, el primero, no el de los 70s, 80s. El de los 20 es sin duda pues la principal fuerza en ese periodo. Surge justamente compitiendo políticamente pues con los libertarios y con otros sectores. Pero pues nosotras ponemos, digámoslo, los puntos sobre las IES. El PCR desde temprano pues tiene prácticas bastante burocráticas, autoritarias, copa el famoso tercer Congreso Obrero Nacional y lo constituye en una plataforma para el lanzamiento de su partido. Pues todo lo del Comité Central Conspirativo, etcétera, que pues es seguido por la mayoría del movimiento pues socialista colombiano, pero no podemos desconocer pues esas disputas y demás. En la historiografía pues se reseña que la izquierda colombiana se estaliniza mucho a partir pues de la fundación del Partido Comunista de Colombia, digamos lo que vendría pues como una directiva de la Internacional Comunista, pero buena parte de este giro, digamos lo burocrático y autoritario, ya se anticipa desde acá. No desdecimos del valor de María Cano, Torres Giraldo, Uribe Márquez, entre muchos, pero pues los ubicamos como dirigentes de unas corrientes políticas que por ejemplo tienen muy claro que sus adversarios en el movimiento pues son los anarquistas. Y ya cerramos, disculpen la extensión, Vía Libre y la FOLA. En 1925 se organiza la Federación Obrera del Litoral Atlántico, la FOLA, integrada hasta por 16 organizaciones sindicales, con influencia en todo el departamento del Atlántico, principalmente en las ciudades de Barranquilla y Puerto Colombia. Se referencia su actividad organizativa en estibadores, portuarios, meseros y personal de cocina, trabajadores de la construcción, entre otros. Vinculada a la FOLA aparece la publicación Vía Libre, con participación de líderes anarquistas de origen español como Elías Castellanos y Abel de Portillo. Se referencia que el Sindicato Libertario de Sastres y el Sindicato de Obreros Aserradores, cuyos estatutos datan del año 1928, pertenecen a la Federación. Estas organizaciones se convierten en el eje de la actividad de inserción y cambio doctrinal que impulsa el Centro Comunista Alberto Castrillón, enfrentado con la dirección del PCR. El Sindicato de Aserradores se disolverá unos años después, mientras la organización de Sastres cambiará su nombre y se mantendrá activo hasta el 30. Pues sabemos que Vía Libre pues edita también hay artículos de Anselmo Lorenzo, también tiene un discurso crítico, por ejemplo, sobre el segundo Congreso Obrero, critica la táctica, por ejemplo, de la Unión Sindical, organiza una gran huelga de la construcción en Barranquilla en 1927 que es finalmente derrotada, y tiene una famosa articulista mujer, Ana María García, que no sabemos si realmente existe. Parece que es una práctica común entre algunos libertarios firmar artículos como mujeres para incentivar la participación femenina, pero pues ese nombre nos referencia pues de alguna manera un tema para investigar pues sobre la participación de las mujeres en estas organizaciones. Pues decir que Archila cuando rescata estos estatutos, los rescata y pues el que se los da un viejo dirigente comunista, pues referencia que son de la FOLA, digamos, la FOLA no aparece en el número de Vía Libre que tenemos, ni en la correspondencia, es como de oídas, pero sabemos que existió, y de entrada pues ahí entran los comunistas, entra un sector disidente del PCR, que es el de Alberto Castrillón, que luego irá a las bananeras, que luego se lanza a la candidatura presidencial en las elecciones del 30, obtiene 500 votos, y bueno, es un importante dirigente pues comunista. Ahí se ve en los archivos de la Unión Soviética las cartas que manda rajando pues de la dirección del PCR y demás. Y Castrillón dice, nos insertamos en un sindicato ahí de unos anarcos ahí medio chafas, pero pues se insertan en lo que hay. ¿Qué hay? Pues los sindicatos libertarios, incluso con ese nombre. Ahí viene lo segundo. Existen al parecer varios modelos sindicales del sindicalismo libertario en el país. Uno ya dijimos es el de la Unión Sindical Unitaria, anarcosindicalista de Bogotá. Pero la FOLA, con esto del Sindicato Libertario de Sastres, parece que sigue más la tradición forista de organizaciones ideológicas. El Sindicato Anarquista de Panaderos, ¿sí?
Entonces conviven diferentes modelos organizativos y el caso es que, por ejemplo, la FOLA critica a la Federación Obrera Colombiana, que en ese momento dirigen los anarquistas. Hace parte de las complejidades del proceso. Lo mismo sucedía en Argentina, donde la Fora Comunista o el Quinto Congreso se mantenía por un lado y la Unión Sindical Argentina o la Fora del Noveno se mantenía por otro, y ahí había en ambas participación anarquista muy destacada. Grupo Libertario de Santa Marta. Se desarrolla la actividad del Grupo Libertario de Santa Marta, que edita la publicación Organización. El Grupo Libertario promoverá giras de agitación entre los trabajadores del departamento de Magdalena entre 1924 y 1926, constituyendo este último año el Sindicato de Obreros y Campesinos de Guacamayal. Para 1928, varios de los sindicatos fundados por anarquistas se reúnen para fomentar la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, USTM, que impulsa la huelga de los trabajadores de Valbanano del 12 de noviembre de ese mismo año. Uno de los negociadores designados por la USTM para interlocutar con la United Fruit Company es Juan Russo, antiguo miembro del Grupo Libertario convertido en dirigente del PCR. En diciembre de ese año, ante la designación por parte del gobierno de Abadía Méndez del general Carlos Cortés Vargas como nuevo jefe político y militar de la zona, el militar declara el estado de sitio de la región bananera y apresa en la casa del pueblo de Guacamayal a dirigentes anarquistas como castellanos. O sea, lo primero que hace este man cuando llega a la zona bananera, a la casa del pueblo de Guacamayal, le apresa toda la, digamos, dirección anarquista del movimiento. Eso explica en parte porque Maecha y los dirigentes del PCR tienen pues una mayor preponderancia. Pero por ejemplo está este personaje ruso que estuvo en el Grupo Libertario de Santa Marta desde el 26, pero ya en el 28 aparece en el PCR. Esos cambios, esas transfusiones pues son normales en los medios militantes, pero pues nos hablan de la influencia de este grupo. Lo que sí es claro es que la Unión y los sindicatos que la anteceden son sobre todo construcción de libertarios. Y es famoso el discurso de Elías Toronti en un congreso obrero de Guacamayal en el 26, donde habla pues de la importancia de la acción directa para construir el comunismo libertario. El Grupo Libertario de Santa Marta va, por ejemplo, a participar en la organización de la 7ª gira de propaganda de María Caro y Torres Giral. Participa, digámoslo, con una misión del Tercer Congreso Obrero, pues en esa gira, que es una de las que preparan, digámoslo, el terreno para la creación de la Unión Sindical. De nuevo aquí hay una confluencia con los socialistas. ¿Qué va a decir María Cano? ¿Qué va a decir sobre todo Torres Giraldo, que es el gran historiador de esos procesos? Pues que son las giras donde a ellos los aclaman, donde aclaman a su partido, pero parece que la realidad es bastante más compleja, que, digámoslo, María Cano como gran dirigente política convive en un movimiento obrero con otras tendencias, y en el caso de Magdalena llega a uno donde los anarquistas pues son los grandes organizadores. Pues los anarquistas entonces tienen que ver con la gran huelga bananera y pues con la masacre posterior, pues tan en boca de la actualidad, negada pues por el uribismo recientemente, pues sucede esta cuestión de Cortés Vargas. Mencionar 3 cosas y ya cerramos y concluimos esta larga intervención. La primera, los anarquistas empiezan a desarticularse desde finales de los 20. Empiezan a desarticularse políticamente, empiezan a perder sus publicaciones y su gran influencia pues nacional. Sin embargo, se mantienen activos, por ejemplo, en los sindicatos locales, en sus espacios de resistencia más cotidianos. Y es así que, por ejemplo, en los 30, ya con la mayoría de estas organizaciones desarticuladas, se dice que Abel de Portillo, secretario de la antigua FOLA, es del Directorio Obrero Liberal, que Toronti es un militante del Partido Comunista, que Luis Arroso, que es de los más valiosos pues dirigentes obreros pues de Bogotá, es el presidente de la primera Confederación Sindical Colombiana, que 2 años después se va a reorganizar pues como Confederación de Trabajadores de Colombia. Entonces hay como que muchos, digamos, cambian hacia otras posiciones, y otros pues se mantienen pues en su trabajo más social, digámoslo, desarticulados a nivel más político. Pero es honroso que un personaje como Rosso, que los personajes del Grupo de Bogotá pues continúen pues en la militancia sindical. Hace parte también del debate sobre el anarcosindicalismo y si es o no necesaria una organización anarquista específica para cuando se baja la coyuntura, para cuando viene el reflujo,
para cuando la gente no está en disposición de movilizarse y hacer asamblea, y cuando pues las libertarias igual necesitan agruparse, construir su programa y planificar su intervención en el mundo social. Lo segundo es pues mencionar, digámoslo, en relación con el género, que falta estudiar más en el anarquismo colombiano, pues tenemos nombres como Ana María García, dirigentes de gran relevancia como Julia Ruiz, que publica en El Socialista, publica en El Libertador, este periódico que saca Biófilo, y luego en los 30 va a ser, pues, digámoslo suavemente, el apoyo económico principal, la que sostiene a Biófilo. Es una ex monja que se convierte en medium espiritista y hace sesiones con parte de la élite bogotana en los 30, y bueno, son compañeros con Biófilo. Ella muere de una enfermedad a finales de los 30, y luego Biófilo, pues, que intenta hacer un acercamiento con los liberales en los 30, pues se va en esta situación tan dramática de pues tener que ir a los ancianatos de Santander y todo este carrete. Sabemos que hay una construcción muy masculina y muy masculinizada, ¿no? Los heroicos proletarios, los viriles obreros, los espartacos de pecho resplandeciente, eso es común del anarquismo y de los movimientos obreros del periodo, pero también hay una sensibilidad que está de forma mucho menos desarrollada en el socialismo, que es la organización de la Comisión de Mujeres, de la Liga de Inquilinos, de la sección de mujeres de la Sociedad de Obreros Libres, de la inclusión de artículos sobre la participación de la mujer, como lo que sucede en Vía Libre, de la participación de las mujeres como un sector social junto con estudiantes y campesinos en los congresos obreros, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay una sensibilidad no desarrollada, no hay que sobreidealizar, pero sí existe un acercamiento insuficiente, pero un acercamiento que es valioso pues reconocer y plantear. Lo tercero y último pues tiene que ver con este proceso de disolución. En general, los antianarquistas, sean marxistas, sean liberales o conservadores, dicen que el anarquismo pierde su ímpetu en el movimiento popular por condiciones objetivas. Empieza la legislación laboral, los obreros ganan un poco mejor, empieza el ministerio, se crea el Ministerio de Trabajo, bueno, la Secretaría de Trabajo, etcétera, y hay como mayor regulación, y entonces naturalmente los obreros se inclinan hacia opciones conciliadoras y el anarquismo pues pierde su razón de ser. Algunos anarquistas compran esa versión. La versión anarquista es más los competidores políticos, el Partido Comunista pues entrenado y financiado pues por la Unión Soviética, la emergencia pues de todo este liberalismo. Recordemos que Olaya llega a la presidencia tras ser embajador en Estados Unidos, le llega una cantidad de plata de la Troco, de la mamita Yunay, de las grandes empresas multinacionales, y bueno, plata, recursos, condiciones. La represión, obviamente, castellanos lo apresan en la huelga bananera, a Priftis y a Gutarra los echan por extranjeros indeseables, parece que lo del grupo bogotano todo el tiempo lo están encarcelando, García y Colombo lo sacan por Buenaventura y demás. La represión es real, pero quizás valdría la pena, manteniendo la claridad de que hay un proceso de mayor intervención del Estado y hay un proceso de represión y de otros competidores políticos, pues una visión más autocrítica de lo que pasó en los 20, ¿no? Tiene que ver un poco con la crisis de lo sindical. Los sindicatos empiezan a cambiar su orientación ideológica y que quizás los anarquistas, faltos de otros marcos de organización, pues pierden un poco de orientación. Tiene que ver con que, por ejemplo, los anarquistas tienen una prosa, una forma de encarar que es muy del movimiento de los 20, y los comunistas, que también tienen una prosa muy pesada y difícil de leer en la actualidad, y empiezan, por ejemplo, a hacer una lectura más centrada en la coyuntura, las luchas actuales, que por ejemplo la prensa anarquista de principios del siglo no es tan fácil ver. Hay mayores esfuerzos de organizar a otros sectores de trabajadores, sectores industriales, etcétera, que quizás los anarquistas habían intentado. Por ejemplo, Rosso participa de la huelga de telefonistas, lo vemos en la empresa de energía de Bogotá, o sea, está en los sectores punta del desarrollo capitalista, pero quizás pues sí falta otro repertorio de acción, ¿no? Digamos, hay una crisis de diferentes niveles, pero es claro
que aunque hay ecos importantes en los 30 e incluso reverberancias en los 40, pues el anarquismo se desarticula como corriente organizativa y de los movimientos populares. Que siempre es una advertencia, ¿no? El anarquismo llega a ser hegemónico, logra tener un liderazgo social, convencer trabajadoras y trabajadores de a pie de su propuesta y luego desaparece y puede volver a suceder, ¿sí? El aislamiento, la autocomplacencia, la falta de trabajo son pues las claves de la desaparición de una corriente política. Y como los candis desaparecieron como cultura urbana y hoy nadie es hoxista, ni siquiera LPL, pues el anarquismo es una corriente y puede desaparecer. Digamos que está en manos de los y las anarquistas actualizar su pensamiento, actualizar su práctica política y pues mantenerlo vivo. Se trataría de una lectura que integra pues eso, los factores externos, los factores internos y que nos permite abordar de forma mucho más autocrítica y en ese sentido más realista el por qué el anarquismo en un momento lidera el movimiento popular colombiano y una década después prácticamente desaparece, y es tarea de historiadores en los 80, en los 90 y en el 2010 pues reconstruir un poco su historia. Será nuestra presentación, pues muchísimas gracias compañeros, compañeras. Chi stende a te